Bienvenidos nuevamente, amados, y hoy con el deseo ferviente de profundizar en las Escrituras, pues henos aquí para ello. Estamos estudiando el tema la Biblia, nuestra regla de fe y conducta, nuestro libro sagrado. Tenemos que profundizar y conocer ampliamente de él porque él es la fuente que nos tiene nuestro hálito de vida. Como dijo por allá la palabra, dice el mismo Jesucristo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. No es exactamente ese librito, pero ellas portan el logo, la palabra escrita que contiene el rema, esa palabra que Dios da en nuestro interior para hablarnos, dirigirnos, guiarnos a nuestra patria celestial, nuestra realidad que es el reino de los cielos dentro de nuestro interior. Bueno, amados, hoy vamos a comenzar esta segunda porción de este tema con la estructura de la Biblia. Hermoso libro, está conformado por dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas son las dos grandes porciones en las que se divide el libro, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 39, rellena el material, dice una línea, y usted coloca allí 39 libros. Ese Antiguo Testamento, contiene el trato de Dios con el hombre desde la creación de la humanidad hasta 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Dios desde el inicio estuvo tratando, en el primero Jehová mismo iba al huerto, hablaba con Adán, y desde allí pasa por diferentes periodos la humanidad hasta que Dios de verdad se cansa de esta situación, de esta necedad del hombre, y a 400 años antes de Jesucristo decide un silencio. Pero allí ya estaba encomendado que vendría uno, el Mesías, para él mismo hablar a la humanidad, como ocurrió efectivamente. Eso pasó a llamarse el Antiguo Testamento, trato de una manera tipológica, es decir, una sombra de lo que había de venir a la humanidad, que era la consumación misma. Jesucristo cumpliendo en su vida, en su andar sobre la tierra, todo lo que Dios quería para el humano. Por eso es que Cristo es la palabra encarnada. Pero el Antiguo Testamento, entonces, es sombra de lo que había de venir. Es tipología, es los rituales, todo eso que se establecía era para que viésemos lo insuficiente de la ley, que más bien la ley, como dice Romanos, provoca la culpa, provoca el pecado y es insuficiente para retener al hombre, y el hombre es insuficiente por sí mismo para agradar a Dios. Eso era lo que quería demostrar todo ese periodo, y para eso tenemos allí el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, la segunda porción, la más novedosa, el Nuevo está conformado por, rellena allí, 27 libros. Registra del nacimiento de Juan el Bautista, el que antecedió a nuestro Señor y le abrió camino, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia, este cuerpo de Cristo que se mantiene con el Espíritu Santo en la fe viva. Amén. Y también la expansión por Asia y hasta Europa, como menciona el libro de los Romanos, España, y termina el Nuevo Testamento con la revelación dada al apóstol Juan, escribiendo allá en la isla de Patmos, en donde estaba exiliado, el libro de Apocalipsis. Las revelaciones hasta para el tiempo que aún hoy no hemos visto, pero que han de venir, y ya Dios nos ha hablado cómo han de suceder estas cosas. Entonces, entre el Antiguo y el Nuevo son las dos grandes porciones en las que se divide el libro sagrado. Pero
tenemos allí también una clasificación. Si ves tu material, hay un cuadro y tú vas a colocar en la primera, en la mitad más izquierda, arriba dice testamento, pero ahí antes una línea, colócale Antiguo Testamento, y en la porción, en el cuadro más derecho, a la derecha, está Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las divisiones son las siguientes. Los primeros 5 libros corresponden a lo que se llama Pentateuco. De hecho, la palabra Pentateuco es una palabra compuesta del griego. Penta significa 5. ¿Ve? El Pentateuco es esos 5 primeros libros, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros que constituían la Torá, ¿verdad? Esos libros antiguos que Moisés, con los que Moisés rigió ese pueblo, y que contienen los inicios, todo el éxodo del pueblo cuando tuvo que salir, ¿verdad?, de allá de Egipto. Dios lo sacó con mano victoriosa. Todas las rituales y todas las normativas dadas a la tribu de Leví para el sacerdocio y la casa del Señor, el tabernáculo. El libro de Números fueron los censos dados para conocer toda la constitución de todas las tribus, y el libro de Deuteronomio, un resumen de todas las ordenanzas de nuestro Dios. Luego vienen 12 libros que denominamos en su conjunto los libros históricos. Los libros históricos contienen desde Josué, Jueces, el libro de Ruth, hermosa historia, y luego vienen unos libros a los que denomino los morochos. Esta primera y segunda carta del profeta Samuel, primera y segunda libro a los reyes, y primera y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos 12 libros son los libros históricos. Contienen, pues, como la palabra lo dice, la historia de toda esta humanidad, desde esos tiempos antiguos de Josué, cuando las tribus salieron, ¿verdad?, y se constituyeron, tomaron sus territorios, las conquistas de los territorios. Hay jornadas hermosas allí para aprender, emprender y conquistar. Tenemos esa hermosa historia de Ruth, ¿verdad?, la moabita, que se inserta, como lo que pasó en Cristo con nosotros, los gentiles, se inserta dentro de lo que es el pueblo de Dios. Vemos también los libros de Samuel el profeta, cuando comienza la institución de reyes sobre los pueblos, porque los pueblos pidieron rey, desechando la teocracia, el gobierno directo de Dios. Vemos también luego los libros de Crónicas. En los libros de Reyes es apasionante aprender de esas dinastías, cómo la genealogía lleva a que sus hijos eran los reyes sucesivos, y en ello vemos cómo algunos hicieron lo bueno delante de los hijos de Dios, otros hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y eso marcaba el camino de la humanidad, como lo sigue siendo. O sea, por eso es que Dios nos indica en esos mismos libros que debemos orar por los hombres puestos en eminencia. Y hay grandes lecciones de cómo estos reyes se conducían, cómo debe ser el hombre para gobernar. Y lo que aprendemos en líneas generales es que siempre el hombre puesto bajo la lupa del Señor va a dirigir en bendición y va a llevar en gozo a un pueblo. El pueblo sin visión se desenfrena, dice por allá el Proverbios, y el hombre bueno
cuando el hombre justo, cuando guía al pueblo, el pueblo se alegra. Y eso lo veíamos en la historia de los reyes. Los libros de crónicas son los correspondientes a los libros de los reyes, pero vistos desde el orden civil, eran los registros que se mantenían de la sociedad de la época, pero que sirve para cotejar los acontecimientos. Esdras y Nehemías, de hecho, en otras versiones pues se coteja como un solo libro y reflejan historias muy importantes del retorno del cautiverio del pueblo de Dios. Y hay grandes lecciones maravillosas de enfoque, de disposición a la obra, en donde esos hombres no cesaban y no se desviaban de la obra a la que Dios los había llamado, como debemos mantenernos los siervos de Dios, enfocados. Y el precioso libro de Esther, en donde vemos cómo esa mujer y Mardoqueo, su tío, sirvieron de guía y de luz para su pueblo judío, con el atrevimiento y osadía de esta hermosa mujer. Grandes lecciones de nuestro Dios. Allí en Esther está el versículo más extenso de la Biblia. Qué lindo. Luego continúan 5 libros que son los 5 libros poéticos. Se denominan así porque su lenguaje original es en la estructura de verso, de poemas, y son de una riqueza literaria, una hermosura de escritura en su idioma original, cosa que se desdibuja mucho en la traducción de los mismos. Son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. 5 hermosos libros, de los más leídos. Es muy típico encontrar, incluso en poblaciones no cristianas, algún salmo que tengan incluso colgado en sus, como una ambientación. Es hermoso estos libros, de verdad. Luego continúan 5 libros que se denominan profetas mayores, y posteriormente están 12 libros, profetas menores. Se denominan mayores y menores por la sencilla razón de que los primeros son mucho más extensos, 50 capítulos, 66 capítulos, son bastante extensos. Y los menores, no por disminuir la calidad o todo el modo literario de estos profetas, estos escritores, sino por lo corto. Algunos de los libros de los profetas menores no superan media página. Son 12 y son cortos. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, luego el libro de Lamentaciones y luego 2 nombres propios nuevamente, Ezequiel y Daniel. Los primeros tienen la misma de manera pedagógica, te digo que los primeros 2 culminan de la misma manera. Isaías, Jeremías. Interrumpe el libro de Lamentaciones, que es del mismo autor último no mencionado, es decir, de Jeremías, para venir luego los que terminan de la misma manera, Ezequiel, Daniel. 5 profetas mayores. Los profetas menores son 12 libros cortos, los cuales son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos profetas mayores y menores fueron hombres de Dios. Dios usó en determinado momento, su espíritu derramaba allí y ellos eran inducidos a hablarles a los reyes y a los hombres de aquella época, de manera que dirigían el pueblo de esta manera. Profetas, hombres que con la palabra de Dios daban instrucciones específicas en cada tiempo. Luego pues tenemos
el Nuevo Testamento, les dije que de la parte derecha del cuadro, y los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son los Evangelios. Son libros biográficos, es decir, hablan de la vida de nuestro gran Jesucristo, Rey, Señor, Dios hecho hombres. 4 libros, pero 4 perspectivas de vida, ¿verdad? Vemos Mateo, un libro que habla de la vida de Jesús, pero con una orientación al pueblo judío, un pueblo que sabía ese Antiguo Testamento, sabía la Torá, y por eso él habla con mucho basamento al Antiguo Testamento, porque estaba dirigido a ese tipo de población. Luego viene el libro de Marcos, un libro rápido, un libro que es fascinante leerlo porque todo lo dice muy conciso, pero claro, está dirigido a los romanos, una gente que era bárbara, que lo de ellos era la fuerza y no la lectura. Por lo tanto, él habla de manera muy concisa y precisa. Solamente 16 capítulos y de hecho muy resumidos. Libro de Marcos para los romanos dirigido. Luego viene el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que es la misma vida de Jesús, pero con un enfoque a la gente que no es tanto de la fuerza, sino la gente del conocimiento, del gnosticismo, la gente, los griegos, los eruditos de la época. Y por eso es un médico allí, que es el doctor Lucas, escribe la vida de Jesús con palabras incluso de alta envergadura, ¿verdad? Una jerga muy especial dirigida a los griegos eruditos de la época. Esa es la biografía según el libro de Lucas. Posteriormente y finalmente está en estos evangelios el Evangelio de Juan, el amado. Ese libro es fascinante porque a él se le tituló El amado, pero es que de verdad tú lees Juan. Les recomiendo que si van a iniciar la lectura de la Biblia lo hagan por este evangelio, el Evangelio de Juan, porque es una visión introspectiva de la vida de Jesús. Él habla como si él estuviera dentro de Jesús. Es una óptica muy diferente. De hecho, los 3 precedentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, pueden sincronizarse de alguna manera, lo que llamamos evangelios sinópticos, porque una óptica muy parecida, pero el Evangelio de Juan es otra cosa. Es como que él vivía reposado en el pecho del Señor, lo refleja en los evangelios en varias oportunidades, y eso podemos notar en su narrativa. Él habla, es desde el punto, él ve todos los hechos igual que aquellos autores, pero desde el punto de vista espiritual, y es como si mirara desde dentro del mismo Señor, incluso a veces lo percibo. Entonces es un libro de alta penetrancia del mundo espiritual, y que de verdad es fascinante el amor que expresa. De hecho, el lenguaje propio que caracteriza a este autor, muy evidente en sus cartas posteriores, porque tiene otras cartas, primera, segunda y tercera de Juan, al final del Nuevo Testamento, siempre usa ese término de amor, hijitos míos. Es un lenguaje de amor, de verdad, como habla Juan. Esos son los evangelios, biografías de Jesús. Luego vienen libros históricos del Nuevo Testamento. Es solo uno, el libro de los Hechos, pero wow. La historia del primer siglo, la historia del nacimiento de la iglesia. Es fascinante ver cómo, habiéndose ido el gran líder, o sea, habiendo sido llevado, ¿verdad? Subió, resucitó. Él se despide, así comienza el libro, despidiéndose entre las nubes que lo tapan, y desaparece de este plano. Y desde allí los apóstoles tomaron, ungidos por el Espíritu Santo, tomaron la envergadura y llevaron a cabo, a través de diversas dificultades, como dijera Pablo por allá, que tuvo experiencias de encarcelamiento, experiencias de naufragios, experiencias de sabotaje, experiencias de
de ser golpeado, vituperado, hasta una víbora, todas esas experiencias, o las que tuvo Esteban de ser lapidado, o sea, muerto a pedrada limpia, como dijeran vulgarmente, todas experiencias que pasaron estos grandes hombres de Dios para dejar este legado precioso, que hoy tú y yo podemos disfrutar de conocer la verdad de los cielos, y que incluso luego pasa a ser, albergarse en nuestros corazones como la gran comisión que tenemos. El libro histórico, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego vienen las cartas o epístolas. Son 21 libros que tenemos allí, de los cuales Pablo tiene nada más y nada menos que 13 elementos de todas estas 21. Este hombre escribió gran porcentaje del Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y no fue discípulo directo de Cristo, ¿oyó? No fue de esos 12 apóstoles que caminaron con el Señor, tal vez como tú y como yo, que no caminamos hoy físicamente con nuestro Dios, pero tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado a la manera tal que él hizo correr la palabra de Dios, escribiendo de las vivencias. Tenemos aquí entonces, de los 21 libros, comienzan las cartas de Pablo con Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, luego Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, luego primera y segunda carta a Timoteo, su discípulo, luego Tito y Filemón, para luego tener 8 cartas generales, es decir, de otros autores, como la carta a los Hebreos, autor desconocido y muy generalmente atribuida a Pablo, apóstol. Y luego también tenemos entre las generales a Santiago, la carta de Santiago, primera y segunda del apóstol Pedro, primera, segunda y tercera del apóstol Juan, ese que también hizo uno de los evangelios, y el libro de Judas. No Judas el que se ahorcó, por supuesto, es otro. Y concluye el Nuevo Testamento con la revelación de Juan, el libro de Apocalipsis. Mis amados, son 39 y 27 para un total de 66 libros. Una biblioteca completa y fascinante. Amén. Y que versa la vida. Ahí está la vida y la muerte, el desconocimiento de ella. Tarea. Aprendamos desde aquí en adelante todos los libros en su orden temático, es decir, el orden en el que aparecen en la Biblia. Y hoy vamos a comenzar con los libros del Pentateuco. Recuerda, Penta 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. ¿Ok? Entonces concluimos esta clase. Te dejo con la tarea. Recuerda también que todo final de tema como este tiene una guía de repaso. Llena esa guía en su debida oportunidad. Hoy, además de esta tarea de memorizar estos 5 libros, tienes la guía de repaso. Llénala conforme al material y nos preparamos para un nuevo tema. Dios te guarde y te bendiga.